Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestro interés, por la asistencia. Voy a empezar presentándome. Me llamo David Sánchez. Estoy en el departamento de soporte técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla el programa Tricalc. Y vamos a mostrar en los próximos minutos una demostración de Tricalc con sus prestaciones principales, haciendo hincapié sobre todo en las novedades que estamos presentando en la versión 13, que se publicó hace algunas semanas. Este seminario os puede servir tanto a aquellos de vosotros que no conocéis en absoluto el programa y queréis ir conociendo las prestaciones principales, como para aquellos de vosotros que ya conocéis versiones anteriores para ver las novedades de la versión 13. Haremos especial hincapié en estos puntos que figuran por aquí: nuevas normativas, nuevas prestaciones de modelos BIM, nuevos informes, opciones de gráficas, de planos, andamios y Light Steel Frame. Tricalc, como sabéis, permite calcular estructuras de todo tipo. Aquí tenéis una lista con los módulos, con los distintos materiales que se pueden calcular, y veremos una visión general de todos ellos o de los más importantes. Con Tricalc se pueden calcular barras de hormigón, barras de acero, losas de distintos tipos, aligeradas, macizas, cimentaciones de distintos tipos, barras de madera, muros de hormigón o concreto, muros de termoarcilla, muros de bloques, pantallas de contención, barras de aluminio, andamios, proyectos de Light Steel Frame, cálculo de uniones, etcétera. Veis que cubre muchas áreas. Está dividido el programa en módulos, de forma que cuando uno adquiere el programa pues puede elegir las partes que le interesan. Pero todos estos módulos se van integrando en un solo programa y de esa forma pues se puede crear un modelo único que incluya elementos de distintos tipos. Entonces, os voy a ir mostrando las prestaciones principales, esos módulos así más habituales, y según os vayan surgiendo dudas, las podéis ir escribiendo en la zona de chat y os las vamos contestando durante el transcurso del seminario, y puede que al final también comentemos algunas ya de viva voz. Bien, pues vamos a ir empezando. Aquí tenéis la pantalla de Tricalc y os comento un poco cómo está organizado el programa. Tenéis arriba la barra de menús. En el menú geometría están las funciones que permiten dibujar el modelo. Por aquí introducir barras, que nos referimos a pilares, vigas o diagonales. Por aquí introducir zapatas, losas aligeradas unidireccionales, losas reticulares o macizas o losas de cimentación. Por aquí hay distintos tipos de muros, encepados y pilotes, placas de anclaje, cálculo de uniones. Por aquí hay prestaciones para utilizar modelos BIM, que los vamos a usar mucho en esta presentación, andamios, paneles ligeros de Light Steel Frame, etc. Entonces, con estas funciones se dibuja el modelo en 3D. Luego está el menú cargas, que es el que permite introducir cargas de distintos tipos. Cargas gravitatorias, cargas de viento, de sismo, empujes de tierras, etc. El menú secciones y datos nos permite elegir el tipo de perfiles que queremos utilizar para cada elemento. Si una columna, por ejemplo, es de hormigón o de acero, o si está formada por dos perfiles UPN o un perfil con forma de doble T, etcétera. Una vez definida la geometría, cargas y secciones, pasaremos al cálculo de la estructura y obtendremos resultados, que pueden ser informes o gráficas o los planos que podemos imprimir desde el propio programa o exportarlos también a programas de CAD, como puede ser AutoCAD o similar. Luego tenéis aquí algunas ayudas relacionadas sobre todo con la visualización, los zooms o la visualización en render o alambre, etcétera. Y por aquí está la ayuda del programa, que serían los manuales en PDF, respuesta a las preguntas más frecuentes que solemos recibir en el departamento de soporte técnico, algunos vídeos tutoriales y la descarga de actualizaciones. Cada vez que vamos presentando versiones nuevas podéis ir descargándolas desde aquí o enviar consulta para contactar con nuestro departamento de soporte. Entonces, vamos a ir viendo distintos modos de definir la geometría. Vamos a empezar hablando sobre la importación de modelos BIM, que es bastante habitual hoy en día, y también en cuanto a las normativas que puede utilizar el programa. Entonces, tengo cuando entro en el programa únicamente el espacio por aquí vacío con estos ejes.
Y en el menú modelo BIM podemos abrir algún archivo en formato IFC. El formato IFC, como sabéis, es estándar, es compartido por muchos programas de modelado BIM. Da igual que utilicéis Revit o Allplan o Archicad o cualquier otro programa de modelado 3D. En todos ellos suele haber siempre una exportación a formato IFC y aquí podéis importar archivos de este tipo. Voy a importar, por ejemplo, un archivo que tengo por aquí de acero. Antes de importarlo, os lo voy a mostrar con algún visualizador gratuito de archivos IFC para que veáis lo que incluye. Hay muchos visualizadores gratuitos de este tipo de archivos y, bueno, pues podemos utilizarlos para ver qué es lo que ha exportado. Esto se dibujó con cualquier programa de modelado BIM y he abierto el archivo IFC para ver qué es lo que se exportó. En este caso, pues por aquí hay unas columnas, unas vigas, unas diagonales, también las zapatas. En este caso es una estructura industrial de acero. Luego abriré otra de hormigón. Entonces, este tipo de archivo lo vamos a abrir con TreeCalc, como decía, la función modelo BIM, abrir, y sería este que se llama ejemplo acero. Aquí se puede filtrar si queremos importar solamente los muros o solo los forjados o columnas o vigas. Podéis ir filtrando los tipos de elementos que queréis abrir, que queréis leer del archivo IFC. En este caso voy a dejarlos todos activados. Aquí me pregunta si lo quiero girar y si lo quiero guardar en otro formato, que le voy a decir que no. Entonces, este archivo que he importado incluye la misma geometría que estabais viendo en el otro lado, incluye las dimensiones de los distintos elementos, aparte de los ejes, y esto nos va a servir para crear una estructura de TreeCalc. Entonces, tenemos que utilizar la función geometría modelo BIM, crear modelo de TreeCalc, y esto lo que hace es que te lo convierte en una estructura para poderla calcular ya con TreeCalc. El modelo BIM se puede activar o desactivar. Por aquí por la izquierda tenéis la visualización y podemos desactivarlo. Entonces por aquí podemos ver pues esta zona que está ya creada como nudos y barras de la estructura. Hay una función en el menú ayudas que es la ventana de render que nos muestra cada uno de los elementos pues, con sus dimensiones reales. Por ejemplo, pues estas son correas de chapa plegada con forma de Z. Por aquí tenéis este tipo de perfiles de acero laminado. Y por aquí se ha creado un empotramiento y la zapata. El tamaño de la zapata la va a calcular el programa en función de la tensión admisible del terreno que le indiquemos por aquí. Por ejemplo, le voy a poner 0,2 megapascales, que serían 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en cuanto a la normativa, la podéis elegir por aquí en preferencias. Aquí podéis cambiar el idioma del programa y la normativa. El programa se puede utilizar en varias versiones del español. Por ejemplo, si elegís español de México, pues en vez de hormigón se dice concreto o hay otra serie de cambios. También se puede utilizar el programa en catalán, inglés, portugués y francés. Y aparte del idioma, es independiente, puedes elegir la normativa que quieras utilizar. Entonces, vamos a elegir la norma estadounidense para hablaros de una novedad que tenemos en la versión 13. Tengo por aquí una lista con las novedades principales. Entonces, se ha desarrollado en esta versión la nueva norma de acero laminado ISC 360-16 y las principales diferencias que tiene con respecto a la norma anterior, que era de 2010, es que se han cambiado la clasificación de las secciones. En este caso, por ejemplo, pues tenemos algunas secciones que son más esbeltas, como son estas correas, otras que son más compactas. El sistema de clasificación ha cambiado en compactas, no compactas y esbeltas. También cambian las comprobaciones de secciones esbeltas sometidas a compresión simple, que es la sección E7 del reglamento, y las comprobaciones de la resistencia a flexión y la resistencia a cortante. Son estas secciones de la normativa. Y una novedad que tenemos en la versión 13 es que se genera un informe muy completo con todas estas comprobaciones que se realizan. Lo vamos a ver enseguida, ese informe, qué detalle te da sobre la comprobación que se realiza. También esto afecta al cálculo de vigas mixtas, que es el módulo 21 de TreeCalc,
Y la nueva norma de acero conformado en frío, AISI S100-16, también se ha incluido en esta versión 13. Esta norma, aparte de ser una norma estadounidense que se utiliza a nivel mundial, también ha sido adoptada en México por Canacero. Entonces, bueno, pues es de obligado cumplimiento ahora en distintos ámbitos. Y bueno, pues tiene la norma varios métodos de cálculo. Hemos adoptado el de los anchos efectivos y se incluye también el informe completo. Entonces, vamos a calcular esta estructura y vemos esos informes completos. He elegido entonces en archivo preferencias la normativa estadounidense, pulso aceptar y hago el cálculo. Bueno, vamos a introducirle algo de carga, que si no solo tiene su peso propio. Vamos a introducir una carga superficial. Le pongo por aquí unos determinados valores. Por ejemplo, vamos a ponerle 0,2 más 0,6 en un panel de carga que denomino 1. Para introducir un panel de carga tenéis que ir marcando en las esquinas. Vas seleccionando por aquí los distintos puntos de las esquinas y la dirección de reparto, que sería de aquí a aquí. Los paneles se pueden visualizar así con este rayado, y una vez que tienes uno creado lo puedes copiar y pegar. Tienes aquí en el menú geometría la función copiar y puedo copiar este panel con este punto de inserción, luego lo pego por aquí y lo vuelvo a pegar por aquí. Bueno, pues con estas cargas mismo voy a calcular la estructura. Utilizo la función cálculo automático. Luego veremos con más detalle otro tipo de funciones de geometría, de cargas sísmicas, etcétera. Pero de momento vamos a calcular esta estructura para que veáis ese informe de comprobación. Ahora se está comprobando cada una de las barras en función de su clasificación, si es esbelta, compacta, no compacta, pues se realizan comprobaciones diferentes y nos dirá si resisten bien estas cargas a las que le estamos sometiendo o no. También nos va a calcular las dimensiones de las zapatas en función de la tensión admisible que tenemos. Nos dice que hay 48 elementos que están fallando. Se puede ver gráficamente cuáles son las zonas que están teniendo una tensión mayor. Entonces, todos los elementos que aparecen en amarillo o en rojo están fallando y los que están en azul están cumpliendo bien. Entonces, dentro del menú listados podemos pedir el informe de comprobación de acero y voy a seleccionar, por ejemplo, una de estas barras que era más esbelta y otra de estas que es más compacta, para que veáis un ejemplo de los dos. Los informes se generan en documentos PDF o documentos de Word. Se generan con un índice donde va indicando cada uno de los elementos. Entonces, esta diagonal, por ejemplo, es un perfil más robusto en forma de doble T. Si lo vemos aquí en el render, sería este elemento. Y en el informe, pues te indica por aquí el límite elástico que se está utilizando, que por supuesto se puede elegir en las opciones, la tensión de rotura, los datos relacionados con el cálculo de segundo orden P delta que realiza el programa, la esbeltez, los coeficientes de pandeo torsional. Por aquí estaría la clase en la que se ha clasificado este elemento, que puede ser una clase diferente para compresión, para momento en Z o para momento en I. Estas son las flechas o deflexiones y por aquí las comprobaciones de compresión, momentos, cortantes, etcétera. Y por aquí te va dando más detalle. En primer lugar, los esfuerzos simples. Todas estas denominaciones son del nuevo reglamento que estábamos comentando y haciendo los cálculos a mano en cada uno de los artículos de ese reglamento, pues nos va dando estos resultados parciales. Por aquí hay compresiones, momentos, cortantes, torsiones. Y luego hay un apartado de esfuerzos combinados. Axil más momento, más cortante, más torsión. En el otro elemento que tiene forma de Z, este es más esbelto y por aquí hay otras comprobaciones diferentes. Nos indica las áreas, los módulos resistentes,
Por aquí la comprobación de tracción y de compresión, que son diferentes, la comprobación de flexión, la de cortante y los esfuerzos combinados. Y te va dando el porcentaje de aprovechamiento. En este caso está trabajando al 88% de sus posibilidades, que sería correcto. Bueno, pues esta es una de las novedades en cuanto a la normativa que se ha actualizado en esta versión 13.0. Recordad que si os van surgiendo dudas las podéis ir escribiendo en la zona de chat y os vamos contestando directamente en el chat. Vamos a ver a continuación novedades que hay con respecto al modelo BIM. Voy a crear un archivo nuevo en blanco y voy a importar en este caso otro modelo que tengo con hormigón. Este de aquí, que se llama edificio alfa. Vamos a abrirlo primero con un visualizador. Visualizadores hay muchos, podéis utilizar el DDS CAD Viewer o el Tecla BIMsite o bueno, pues este otro que estoy utilizando yo, BIM Vision. En este caso se trata de un edificio de hormigón de 2 plantas y tiene también zapatas, columnas, losas por aquí, que el otro no tenía, y algunas losas inclinadas también. Y son todo miembros o elementos de hormigón. Tiene también algún muro por allí, por esa zona posterior, ¿no? Lo veis allí al fondo. Bueno, pues este archivo lo vamos a importar igual en TreeCalc. Por aquí utilizo geometría, modelo BIM, abrir. Y os muestro las novedades que se han incluido en la versión 13 que facilitan la definición de la geometría. Entonces, aquí en la zona de filtros hemos visto antes que se puede activar o desactivar el dibujo del modelo BIM en general. También es posible desplegar estas ramas e ir activando o desactivando cada una de las plantas. Entonces, bueno, pues de esa forma te puedes quedar con alguna planta en particular. Incluso dentro de cada planta, pues figuran por aquí otros apartados, ¿no? En este caso está ordenado por fases y por cotas. Eso depende de cómo se haya generado el archivo en los programas de modelado BIM. Normalmente suele ser por plantas. Y luego aparte tenemos por aquí una función que es el análisis BIM, que te permite ver todas las plantas a la vez, pero con una determinada separación. Aquí, por ejemplo, en el eje Y podemos darle una separación y así se van viendo todas las plantas a la vez, pero con separación para ver más claro el modelo. Y podemos utilizar este modelo BIM de dos formas. Por un lado, podríamos crear barras manualmente con geometría barra por varios nudos y dibujando sobre el modelo BIM. Aquí, por ejemplo, pues creo esta barra de este punto a este punto, otra por aquí, otra por allá. Se puede ir utilizando este modelo BIM como referencia para ir definiendo la geometría de la estructura. Ese sería un modo de utilizarlo. Por aquí, pues voy a seguir dibujando estas vigas. Algunas son inclinadas, algún pilar vertical por aquí. Estoy dibujando solo la planta superior, ¿no? La zona de la cubierta que tiene la geometría más complicada. Como veis, esto es bastante útil para ir definiendo sobre todo geometrías que sean así complejas. Importas del modelo BIM y sobre él pues lo vas calcando, lo vas copiando y en cualquier momento puedes desactivar el dibujo del modelo BIM y lo que te queda sería esta estructura. Aquí se me ha olvidado dibujar un par de pilares, por ejemplo, este y este. Y bueno, pues sería un modo de utilizar el modelo BIM. Otra posibilidad sería, voy a eliminar estos nudos y barras que acabo de crear, sería crear el modelo BIM completo igual que he hecho antes. Voy a volver a mostrarlo agrupado, el edificio completo, por aquí, y puedo utilizar la misma función que usé antes, que se llama crear modelo de TreeCalc. Y de esa forma me crea todos los nudos y barras automáticamente y también las losas y las zapatas por aquí. Sería otra opción. En este caso, pues veis que a diferencia del modelo anterior que teníamos solo barras de acero, pues me ha creado las barras de hormigón y también las losas. Por aquí me ha creado estas losas unidireccionales y estos muros también.
esos dos muros que veíamos que existían en el modelo. Entonces, como veis, esto te ahorra mucho tiempo a la hora de definir la geometría. Luego puedes tú ir haciendo retoques si lo necesitas. Por ejemplo, aquí tenía una zapata combinada, pero que me lo ha creado como losa de cimentación. Puedo ir haciendo cambios, la voy a eliminar. Elimino esta losa de cimentación y a cambio, pues le voy a poner apoyos en toda la cota cero. Aquí está la función apoyos y elijo apoyo empotrado. Selecciono toda la cota cero y le puedo poner una zapata combinada. Las zapatas combinadas sirven para recibir la carga de dos pilares. Las losas, en cambio, sirven para recibir la carga de muchos pilares, todos los que quieras, ¿no? Y pueden tener la geometría libre que te interese. También se calculan las vigas riostras o traves de liga, que serían todas estas barras de color rojo que aparecen por aquí en la cimentación. La lista de planos de trabajo que tenéis aquí a la izquierda te permite ir centrándote en cada momento en una cota determinada. Por aquí vemos la cota 0, esta es la cota 300 y podemos también trabajar en planta, lógicamente, por si queremos aquí ver la dirección de las viguetas, si nos interesa. Por ejemplo, esta dirección de viguetas la voy a cambiar, unidireccional o chapa, cambiar dirección y aquí pues la marco de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aunque se haya importado con una determinada geometría, luego tú puedes ir haciendo cambios que pienses que desde el punto de vista estructural puedan ser aconsejables. Luego en la cota más alta, esta es la cota 600, pues voy a hacer lo mismo, voy a cambiar la dirección de las viguetas de esta zona y esta otra también las voy a poner en esa dirección. Esta zona central pues sí me puede interesar mantenerlas orientadas así. Entonces, por ahí tendríamos ya la geometría de nudos y barras. La zona inclinada también aparece con sus losas inclinadas, como estáis viendo. Y bueno, pues esto se podría ya calcular. Las cargas que están soportando estos forjados, vamos a revisarlas. Están aquí en cargas, vínculos. Y figura en cada una de las cotas, estos son las cotas en centímetros, figuran los forjados con las distintas cargas. En este caso tiene una carga permanente de 3,5 kN por metro cuadrado y una sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado. Hay una función por aquí, una ventana, que se refiere a los pórticos o marcos. Entonces, los pórticos son planos verticales que se van a generar automáticamente sus dibujos. Esta lista se puede rellenar manualmente o lo más cómodo es que uséis la función pórticos automáticos que te crea automáticamente todos los planos verticales en los que hay vigas y bueno, pues aquí los podemos ir revisando, ¿no? Haciendo doble clic en cada uno de ellos vamos viendo todos estos pórticos o marcos. La ventaja que tiene el rellenar esta lista es que cuando veamos los resultados, en vez de obtener el plano de armado de una viga solamente, nos mostrará la del pórtico completo, en este caso con los 4 vanos que incluye. Bien, vamos a comentar respecto a algunos tipos de cargas. Vamos a activar por aquí en opciones las cargas de viento y las cargas de sismo. Entonces, se puede elegir el viento y el sismo según la norma que tengamos en archivo preferencias. Voy a cambiarla, en este caso en normativa voy a elegir norma española. El hormigón se va a calcular con la EH08, el sismo con la NCSE y el acero estructural puedes elegir con el código técnico o con la EAE, que es más recomendable al tratarse de una norma más reciente que ya se basó más en los eurocódigos definitivos. Y luego, en cuanto a las armaduras, puedes elegir si quieres trabajar con armaduras en pulgadas o en milímetros. En este caso, vamos a utilizar redondos de acero corrugado en milímetros con estos diámetros disponibles. Por ejemplo, el diámetro 14 lo puedo desactivar. Entonces, según la normativa que tengas elegida en archivo preferencias, cuando entras en las opciones de sismo, aquí te permite elegir ya normas sísmicas específicas del país que has elegido, en este caso la NCSE de España. Y bueno, pues figura por aquí una lista con distintas provincias. Elijo, por ejemplo, la provincia de Coruña y dentro de ella distintos términos municipales.
y en algunos de ellos pues no es necesario calcular con sismo. Si eliges Asturias, por ejemplo, pues te dice que en esa provincia no es necesario calcular con sismo. Voy a elegir una determinada localidad. Si tuviera, por ejemplo, la norma mexicana, aquí en Archivo Preferencias cambio a la normativa mexicana, pues las opciones de sismo que aparecen ahí son diferentes. Se puede elegir el reglamento del Distrito Federal o la Comisión Federal de la Electricidad y por aquí ir eligiendo distintas opciones. La zona sísmica 1, 2 o 3, los datos correspondientes a la zona donde se va a construir el edificio y bueno, pues son parámetros ya específicos para cada normativa. También tenéis la posibilidad de definir espectros sísmicos libremente para cualquier país. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos espectros sísmicos de Chile con tipo de terreno 1, 2 o 3 y esta curva relaciona los periodos y las frecuencias con la aceleración que se va produciendo. Entonces, así, aparte de poder calcular con sismo en España o México o Argentina o algunos otros países que está específicamente introducido en el programa, con esta función podéis crear espectros sísmicos nuevos y definir los valores libremente. Entonces, bueno, pues hay muchas opciones relacionadas con el sismo y también con el viento. El viento también varía dependiendo de si eliges norma española o mexicana o de algún otro país. Si me voy a las cargas de viento, lo primero que tienes que tener claro es el vector. Vamos a ver por aquí los ejes. Este es el eje Z, este es el eje X. Entonces, supongamos, por ejemplo, que quiero presionar a esta fachada hacia la izquierda. Le pondré un vector -X. Una vez que tengo eso claro, me voy al viento y por aquí elijo, de todos los vectores que hay, elijo el -X. Y con este botón de datos, dependiendo de en qué país me encuentro con la normativa, pues elijo, en este caso, la zona eólica de España. Vamos a elegir la zona A. Si está al borde del mar o en una zona rural o zona urbana, va cambiando automáticamente este valor que veis por aquí de la acción de viento. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, zona urbana. Y por aquí los coeficientes eólicos también se pueden definir manualmente o calcularlos automáticamente según estas tablas del código técnico de la edificación, que sería la norma española. Bien, pues con eso le damos un nombre al panel, por ejemplo, fachada sur, y se puede introducir por aquí el polígono, marcando en sus esquinas, igual que cuando metíamos antes al principio la carga superficial gravitatoria. En este caso se trata de una carga superficial horizontal, una presión de viento. Entonces esto se puede hacer en todas las fachadas y en los planos de cubierta, o si no también hay una opción de viento simplificado por plantas que es más sencilla. En este caso te introduce una carga puntual en el centro de cada una de las plantas. Entonces toda la losa se mueve lateralmente. Sería más un método simplificado que admite también la norma. Bueno, pues esas serían así algunos tipos de cargas. Luego tenemos las cargas de los forjados. Como hemos comentado antes, todos estos forjados tienen su carga superficial y con este botón que tenéis por aquí de recalcular cargas, pues se transmiten esas cargas a las vigas sobre las que están apoyando los forjados. Entonces, si activo el dibujo de las cargas, pues por aquí ya tenemos las cargas que reciben todas las vigas. Están con esas cargas gravitatorias. Luego, aparte, le podéis añadir alguna carga adicional. Por aquí, por ejemplo, carga continua. Si queremos poner el peso de un cerramiento que pese 7 kN por metro lineal, como carga permanente, pues podemos añadírselo a cualquier barra de la estructura. O una carga puntual, o cargas triangulares, etcétera. Tenéis por aquí distintos tipos de cargas. Bien, pues de esta forma se van introduciendo las cargas. Tenemos también las secciones asignadas a cada una de las barras porque las hemos importado del modelo BIM, pero os voy a enseñar cómo se podrían modificar las secciones de alguno de los elementos. Aunque en el modelo BIM nos hayan llegado con estas dimensiones, estas vigas y pilares de hormigón, podríamos cambiarlas. Vamos a consultar un poco la base de datos de perfiles y vamos a ver qué tipos de perfiles hay
y cómo se podrían incluso crear perfiles nuevos. Eso sería el menú secciones y datos. Entonces, aquí en la función perfiles tenemos todos los materiales que puede calcular el programa. Por aquí hay perfiles de madera, rectangular, circular, con forma de doble T, secciones de hormigón, rectangular o de concreto, secciones circulares. Por aquí hay también barras de aluminio que se pueden calcular con TreeCalc, también barras de acero. Y bueno, pues dentro del grupo de acero tenéis los típicos perfiles doble T o perfiles en L o en U. Por aquí tenéis catálogos de perfiles de distintos países. Estos, por ejemplo, son de Estados Unidos, estos son de México, estos son de Brasil. ArcelorMittal son los perfiles que se suelen utilizar en Europa, los perfiles IPE, IPN, etcétera. Y con estos tamaños que figuran por aquí, normalmente suele ser suficiente, pero si quisierais añadir algún perfil nuevo, se puede hacer con este icono, nuevo perfil. Supongamos, por ejemplo, que quiero añadir un IPE de 70 milímetros. Entonces le damos un nombre y rellenamos por aquí el canto, el ancho, supongamos que son 35 milímetros, y el espesor de ala y de alma. Los datos que están acotados aquí en este dibujo. También le podemos indicar por aquí el radio de esta curvatura. El resto de los valores no hace falta que los calculéis a mano. Pulsando este botón, el programa los calcula automáticamente y ya podríamos guardar este perfil. Lo tendríamos como un perfil adicional dentro de la serie que hayamos elegido. Voy a eliminarlo. También se pueden desactivar temporalmente algunos de ellos. Si los quieres mantener en el catálogo pero no utilizarlos en tus estructuras, los puedes desactivar en vez de eliminarlos definitivamente. Hay grupos también por aquí de perfiles compuestos. Serían compuestos y agrupados, ArcelorMittal, pues por ejemplo dos UPNs o dos UEs así abiertas con distintas separaciones, dos Hs, etcétera. Entonces, bueno, pues hay un catálogo bastante amplio. Por aquí hay perfiles huecos también, tubos estructurales, circulares, rectangulares, cuadrados, perfiles conformados, formados por estas formas de omega, la Z que comentábamos antes, por ejemplo, dos Cs, una sola C, etcétera. Y los perfiles que suelen utilizar habitualmente para andamios, pues estos diámetros. Igual que antes, si utilizáis diámetros nuevos, siempre podéis introducir aquí sus dimensiones. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar alguno de estos perfiles. En secciones y datos sería, en este caso, definir sección. Y por aquí buscas en la base de datos, por ejemplo, voy a poner algún pilar de perfiles laminados compuestos. Por ejemplo, dos UPNs de 140. Le asignamos un predimensionado y con esto el programa va a calcular y nos dirá si es suficiente o si es necesario cambiarlo y en vez de 140 ponerle 160, por ejemplo. Entonces eso se puede ir modificando de esta forma. Bueno, pues vamos a calcular esta estructura, luego vemos algunas otras geometrías, pero de momento vamos a hacer el cálculo de esta estructura. Aquí elegimos los materiales, por aquí definimos el tipo de hormigón. Según la normativa que hayamos elegido en archivo preferencias, pues nos sale la denominación de los hormigones según esa norma. Y también puedes elegir siempre otros y escribir tú a mano alguna resistencia característica diferente. Si estás peritando, por ejemplo, una estructura que ya existe y has hecho ensayos y sabes la resistencia de tus materiales, lo podrías escribir aquí a mano. Voy a elegir un hormigón de 25 megapascales, un acero corrugado B500 y este es el coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón. Y para el acero estructural, pues por aquí elijo también este acero S275. Luego, los que calculéis con madera, pues por aquí tenéis distintos tipos de maderas, distintas clasificaciones. La diferencia fundamental que hay en la madera es que resiste diferente en cada dirección. Hay una resistencia a tracción, otra a compresión, otra en la dirección de las fibras, otra perpendicular a las fibras y se puede ir definiendo en estas casillas. Y por aquí también datos relacionados con el aluminio, el tipo de aleación o templado y sus características.
Aparte de esas opciones, vimos antes alguna. Opciones de cimentación, por aquí está la tensión admisible, los diámetros que queremos que se utilicen para las armaduras de esas zapatas, si queremos que sean cuadradas o rectangulares, si la altura de la zapata queremos que tenga una altura mínima, por ejemplo, de 40 centímetros, y para las vigas de cimentación, que son estas de color rojo, viga zapata, pues le indicamos también los diámetros a utilizar, los recubrimientos, etcétera. Luego, para las vigas de las plantas más altas, tenéis por aquí también opciones para elegir los diámetros, los límites de flecha o de flexión, un 500avo, por ejemplo. En caso de que falle la flecha, si queremos que se aumente el armado automáticamente, opciones de estribos para soportar los cortantes o torsores que tengamos en la estructura, separaciones de estribos, mínima y máxima, diámetros a utilizar, etcétera. Hay muchas opciones por aquí. Se calcula también el agrietamiento o la fisuración. Aquí le ponemos un límite y bueno, pues hay algunas otras comprobaciones por aquí. Hay muchas opciones para todos los materiales. Por ejemplo, para los forjados unidireccionales que tenemos por aquí, pues también elegir los diámetros de los refuerzos que se van a colocar. Se pueden calcular también forjados de chapa colaborante, steel deck, y bueno, pues se calculan los espesores de las chapas o los refuerzos de negativos o positivos que se necesiten. Bueno, pues una vez revisadas esas opciones, podemos utilizar, bueno, la función cálculo automático, y aquí me va a calcular todos los elementos, todos los materiales conjuntamente. A esto me refería cuando os hablaba antes de los módulos. Podéis configurar el programa con todos los módulos que necesitáis, 6, 7, 8 módulos, madera, más acero, más hormigón, más zapatas, más forjados, etcétera. Y lo que os permite esto es crear un único modelo, es un único programa con el sistema de menús, con las funciones activadas o desactivadas para cada material. Y para hacer el cálculo, pues se calcula todo conjuntamente. Las barras de hormigón, las de acero, la cimentación, los muros, etcétera. Entonces, ahora está haciendo el cálculo, está calculando las cargas sísmicas en primer lugar, luego calculará los desplazamientos de la estructura y las solicitaciones que se producen en cada uno de los elementos. Para los elementos de hormigón, con las solicitaciones que haya obtenido, pues calculará los refuerzos que necesite de acero corrugado, y para las barras de acero, pues irá haciendo las comprobaciones según la normativa que tengáis elegida para generar esos informes justificativos y decirnos si cumplen bien las barras con la sección que le hemos puesto. Esto es un proceso de prueba y error. Si esas secciones que hemos asignado fueran insuficientes, pues habría que cambiarlas y volver a calcular. Vamos a ver si no tarda mucho con el sismo. Yo espero que no. Si, mira, ya avanza rápido. No creo que tarde mucho en calcular esta estructura. Ir escribiéndonos vuestras dudas si queréis en la zona de chat y os las vamos contestando. Ahora está calculando todas las combinaciones de segundo orden. Se utiliza un método P-delta, se analizan los desplazamientos de los nudos, las cargas se consideran desplazadas con esos desplazamientos y se van haciendo sucesivas iteraciones, porque cada desplazamiento genera un momento adicional que a su vez genera otro desplazamiento, que a su vez genera otro momento adicional, y así se van haciendo iteraciones hasta que los desplazamientos sean menores de un determinado rango que se puede definir. Y se calculan los muros o las losas por elementos finitos y el resto de los elementos que son lineales, pues por cálculo matricial, pero todo integrado en un único modelo de cálculo. Ahora está ya con los armados de las barras, los refuerzos de los pórticos o los marcos de hormigón que tenemos, y enseguida vemos los resultados que se pueden obtener. Ahora está con los refuerzos de los muros de hormigón y yo creo que ya le falta poco. Zapatas y las losas. Vale, pues una vez que está terminado el cálculo, vamos a ver algunos resultados. Podemos ver, si le quito el render, por ejemplo, para esta cota 300, pues podemos ver alguna gráfica
de esfuerzos. Vamos a ver una gráfica de flectores Z. Así vemos cómo se está comportando cada una de las barras. La escala se puede regular. Voy a bajarla un poco. En vez de 10 le pongo 3, por ejemplo. Y así pues se ven más claros los momentos. Ahí se ve claramente cómo están orientadas las viguetas en esta dirección y las vigas que reciben la carga son las perpendiculares a ellas. Y bueno, pues hay otras gráficas, ¿no? Portantes, por aquí lo estamos viendo, o gráfica de axiles, que eso puede ser útil para los pilares. Por ejemplo, voy a desactivar las vigas. Aquí en el filtro podemos ir desactivando zonas. He desactivado las vigas y puedo desactivar también los muros resistentes y pedir la gráfica de axiles. Así se ve, pues, cuáles son los pilares que están soportando más carga, ¿no? Se ve que esta gráfica se sigue incrementando según vamos bajando porque el peso propio del pilar también influye como axil. Y de esta forma estamos viendo gráficamente los resultados. También se puede ver numéricamente. Si queremos ver las solicitaciones que tiene una determinada barra, pues podemos pinchar en ella y nos las indica por aquí. 3 momentos, un axil y 2 cortantes en cada uno de estos puntos. Es importante también, vamos a volver a activar las vigas, la gráfica de tensiones de acero, que esta es bastante útil para ver aquellas barras de acero que tenemos, si están trabajando con un porcentaje de aprovechamiento mayor o menor. En este caso, están trabajando a un 15% de sus posibilidades, más o menos. Podríamos poner una sección mucho más pequeña y no habría problema. La vimos antes con la estructura de acero, vimos que había algunas zonas amarillas o rojas, entonces para las estructuras de acero serían importantes. Y vamos a ver más listados. Os voy a enseñar algún listado y alguna prestación nueva de la versión 13 relacionada con los resultados. Hemos hablado del modelo BIM. Por aquí, bueno, las gráficas de errores permanentes, esto se refiere a lo siguiente. Si yo pido aquí en cálculo armado de barras, listado de errores, hay varias barras que fallan y en gráfica de errores me las pone en color rojo. Estas barras, con las dimensiones que habían venido, pues estaban fallando. Entonces, una de las novedades que hay en la versión 13 es que según vas haciendo zoom, esas líneas rojas se mantienen, que antes había que cambiar el punto de vista y luego pedir de nuevo la gráfica de errores. El concepto de pieza ahora os lo mostraré. Vale, sí. Vamos a ver algunos resultados más de esta estructura y os comento a continuación más prestaciones nuevas de la versión 13. Os quería mostrar sobre todo los resultados de las armaduras de esta estructura. Se pueden ver de una en una, aquí en el menú planos, las armaduras de pórticos. Este sería el primer pórtico en la cota 300, pórtico 01. Aquí veis que aparece el armado dibujado sobre la viga, después están los refuerzos de positivo en la zona inferior y los de negativos en la zona superior. Y en esta línea discontinua los estribos, que en este caso son de 6 milímetros cada 15. Recordad que en archivo preferencias se puede elegir trabajar con varillas en pulgadas también, no siempre en milímetros. Si queremos ver el pórtico siguiente, pulsamos este icono. Por aquí nos lo muestra y así vamos viendo todos los pórticos de uno en uno. Algún elemento que esté fallando lo marca en rojo. Este elemento, por ejemplo, pues está teniendo un error. Si queremos ver qué error tiene, está esta función, ver errores, y pinchas en él. Entonces, en este caso te dice que falla biela de nudo, que es la comprobación de las tensiones del hormigón dentro del nudo del extremo con el pilar. Así se pueden ir viendo, por tanto, las armaduras de una en una. Hay varios modos de representación gráfica adecuados a distintos países, a las costumbres de cada zona. En las opciones de armaduras que están por aquí, para las barras, pues tenéis estos distintos modos de representación. Entonces, bueno, pues podéis elegir el que más se adecue a vuestras necesidades. Por ejemplo, en este caso, pues se está mostrando la viga con una altura mayor de la que realmente tiene y eso se ha modificado así para poder dibujar dentro todos esos refuerzos dentro de la propia viga.
O si cambio en las opciones, elijo, por ejemplo, este otro y le digo que me dibuje los estribos también, pues me muestra aquí la viga en alzado, luego aquí están los negativos y aquí los positivos. Y bueno, van cambiando algunos modos de representación que a lo largo del tiempo pues nos habéis ido pidiendo los usuarios, sobre todo en distintos países, pues las costumbres de representación gráfica que van variando. Entonces eso está por aquí como opcional. Aparte de muchas opciones, si quieres que te dibuje acotaciones, el nombre de las vigas, etcétera, pues se puede ir eligiendo por ahí. Vamos a ver a continuación, en vez de los planos de uno en uno, vamos a ver la composición automática de planos, que lo que hace es que eliges una escala determinada y un tamaño de papel y te organiza los planos automáticamente. Entonces la escala la vamos a elegir aquí, por ejemplo 1:100, para las armaduras y también para los elementos de acero y también para los croquis. Aquí le voy a poner escala 1:100 para todo. Y por aquí elijo en las opciones de composición un tamaño de papel que me interese. Entonces puedes elegir alguno de los tamaños normalizados, A1, A2, A3, o le pones aquí a mano el tamaño que quieras para tu papel. Por ejemplo, de 800 milímetros por 600 milímetros apaisado. Entonces, lo que hace el programa es que todos esos planos que hemos ido viendo de uno en uno los va a generar, los va a organizar en ese tamaño de papel que le hemos pedido. Aquí le digo que quiero que me incluya las barras de pórtico en esos planos, también las vigas de cimentación, el cuadro de pilares, el cuadro de zapatas simples y combinadas y algunos otros planos que me puedan interesar. Y luego pues la planta horizontal de cota 0 que tiene la cimentación, la cota 300, la cota 600 que tiene forjados y estos son también planos inclinados de la cubierta. Y este es el plano del muro. Entonces, ahí le das a componer, te está creando varios planos en ese tamaño de papel que hemos elegido y esos planos son los que finalmente exportarás a AutoCAD o los imprimirás directamente desde TriCAD. Ahora, en cuanto los genere, os los muestro y exportamos alguno de ellos a AutoCAD. Vale, pues aquí dice operación realizada. Nos vamos ahora a ver planos y, por ejemplo, voy a ver los planos de armado de distintas cotas. Aquí le damos a ver plano, lo estamos viendo en pantalla, nos lo mostrará en pantalla. Y en vez de ir viendo de una en una, aquí tienes el plano completo con todas esas armaduras. Aún están fallando algunos elementos, por ahí tenéis barras inclinadas, esta está fallando, esta está cumpliendo bien, pero lógicamente haciendo algunos cambios en los tamaños de algunas secciones, pues ya conseguiríamos que cumpliera. Y vamos a ver algún otro plano. Por ejemplo, me gustaría enseñaros las armaduras de vigas de cimentación, el cuadro de zapatas, el cuadro de pilares y alguno de los planos. Bueno, los planos de planta los vamos a ver a continuación. Este es el cuadro de zapatas. Por aquí tenemos las zapatas aisladas, la zapata combinada, con los refuerzos que tiene cada una de ellas. Por aquí tenemos otro plano que en este caso incluye las vigas de cimentación, que tienen por aquí sus armaduras. Y por aquí tenemos este otro plano con el cuadro de pilares. Por aquí tenemos algunos pilares de acero, otros de hormigón. Y los que son de hormigón, pues te va incluyendo las armaduras que necesita, tanto para el propio pilar como para las esperas en la zona de unión con las zapatas. Vamos a ver también el plano de alguna planta, el plano de la cota 300. Aquí tenéis los forjados. Estas marcas que hay en color rosa son los nombres de los pórticos. Se puede cambiar el tamaño de la letra para que sea un poco más pequeño. Y por aquí tenemos las armaduras de las viguetas. Cuando tienen la misma longitud, como en este caso, pues todas son iguales, las agrupa con esta flecha y te indica por aquí los momentos y cortantes de esas viguetas, las armaduras de negativos
y cuando van teniendo longitudes diferentes, pues cada una tiene sus longitudes y sus dimensiones, ¿no? Bien, pues este sería uno de los planos de los forjados. Si me voy a la cota 600 veré la planta de arriba y por aquí tengo también algunos planos inclinados, ¿no? Esto sería de los distintos faldones de la cubierta. Te indica por aquí qué tipo de forjado se está utilizando. Se pueden dar cortes. Por aquí está esta opción de cortes que si selecciono, por ejemplo, de aquí a aquí, lo ubico por aquí arriba, pues así veis cómo es este tipo de forjado, que es de viguetas de hormigón prefabricadas y bovedillas aligeradas, ¿no? Si queremos exportar alguno de estos planos a AutoCAD, lo que hacemos es, aquí en las opciones de la composición, elegimos que el destino, en vez de ser la pantalla, sea un archivo en formato DWG, distintas versiones de AutoCAD o del formato DWG. Y de esa forma, cuando vas a la función ver planos y eliges uno de ellos, por ejemplo, el de las armaduras de las vigas, al pulsar el botón ver plano ya no te lo muestra en pantalla, sino que te pregunta en qué carpeta lo quieres exportar. Entonces lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, y por aquí me lo debería generar. A ver si lo vemos. Enseguida aparecerá. Por ahí aparece y lo abrimos con AutoCAD y vemos lo que incluye. Se genera la información organizada por capas. Entonces, bueno, pues las armaduras están en una capa, los textos en otra. Esto rosa es un muro. Y por aquí pues vemos lo mismo que estábamos viendo antes en los dibujos de uno en uno, pero veis que ya se genera este plano organizado con todas estas armaduras automáticamente. Y entonces es mucho más cómodo de trabajar en el caso de las estructuras más grandes. Bien, vamos a ver algún informe más, aparte del informe que hemos visto de barras de acero. Vamos a ver informe de comprobación de las barras de hormigón. Entonces vamos a pedir un informe completo y selecciono, por ejemplo, pues estas barras de hormigón de por aquí. Selecciono pocas para que tarde poco en generar el informe y así se abre enseguida y vemos lo que incluye. El informe de comprobación de hormigón también es muy detallado. Por ejemplo, si elijo este pilar, pues te indica su coeficiente de aprovechamiento, el axil que se está teniendo en cuenta en el cálculo. Este es el axil máximo que resistiría el pilar, el momento flector, las cuantías geométricas, las esbelteces, longitudes de pandeo, excentricidades, etcétera. Todos estos cálculos que si los hicierais a mano os debería dar estos mismos resultados. Luego tenéis por aquí, para el caso de las vigas, pues la armadura que tiene, los centímetros cuadrados de acero que eso supone, lo que necesitaría por cálculo, los coeficientes de aprovechamiento, momento último, momento de cálculo y el cociente entre ellos. Y entonces, bueno, pues se van haciendo así todas esas comprobaciones, tanto desde el punto de vista de los momentos como de los cortantes y también las flechas. Vamos a ver unos informes nuevos que se han incluido en la versión 13, que serían informes de muros. Para muros de hormigón y muros de piezas, ya sean de ladrillo, de termoarcilla, de hormigón celular o de bloques de hormigón, pues se han incluido informes nuevos. Voy a ver una estructura que tengo con muros, esta que se llama muros. Aquí tengo desactivado el filtro de los muros, lo activo. Entonces, en este caso, si lo vemos en render, pues se trata de muros. A ver si quito la opción de dibujar el modelo alambre, así lo vais a ver más claro. Aquí tenéis, en la zona inferior hemos puesto muros de hormigón armado, que podría servir para un sótano. Y en la zona más alta, pues tenemos muros de ladrillo. Entonces, bueno, pues luego también hay unos forjados unidireccionales que estaban ahí desactivados. Y bueno, pues en la cota 0 tenemos este forjado unidireccional y luego pues en la cota 300 el forjado de la cubierta. Es una geometría sencilla, pero sobre todo nos queríamos centrar en los muros
para que veáis el informe de comprobación. En este caso existe un hueco por aquí. Si vemos las propiedades de este cargadero, el cargadero sería la viga que está situada encima del hueco, se puede modificar aquí en geometría, muro resistente, cargaderos, pinchamos en él y bueno, pues en este caso es un cargadero de acero de tipo IP, sería un perfil con forma de doblete de este tipo, ¿no? Entonces, nos va a dar un informe en el que se calcula este cargadero, también el propio muro y la comprobación del muro inferior, que también es de hormigón. Entonces, esto sería en listados, informe de muros resistentes. Aquí podemos seleccionar algunos muros independientes. Hay dos formatos de listado, puede ser resumido o completo. Vamos a pedir el completo y selecciono, por ejemplo, este muro y este otro. Entonces ahí nos va a generar el documento de Word con la comprobación que se realiza para ambos muros. Primero me pone los de hormigón, aparece aquí un índice, los de hormigón con la lista de todos ellos, que en este caso solo he seleccionado uno, y después los de fábrica, que son los de piezas, con la lista de todos ellos. Para el caso del muro de hormigón, se indican en primer lugar sus propiedades, qué tipo de material estamos utilizando, su coeficiente de Poisson, su módulo de elasticidad. Por aquí el armado que ha propuesto el programa, que ahora veremos el plano de armado. Por aquí los esfuerzos normales, horizontales, máxima compresión, el factor de aprovechamiento, cuál es el punto más desfavorable de todo el muro con sus coordenadas, qué axil hay en ese punto, cuál es el axil máximo que resistiría, cuál es la separación mínima que necesitaríamos para la armadura longitudinal, la separación que le hemos puesto, si cumple o no, y los diámetros que se necesitan por aquí. También se revisa la cuantía geométrica, en este caso 1,6 por 1000, es la mínima, como tenemos 1,81 por 1000, cumple sí. Luego se analizan también las fuerzas verticales, máxima compresión, máxima flexión positiva, máxima flexión negativa. Para cada una de ellas se indican todas estas comprobaciones. La excentricidad, el momento flector de cálculo sin pandeo, la separación mínima de la armadura longitudinal, etc. Hay mucho detalle que en versiones anteriores todas estas comprobaciones se realizaban también, pero no se plasmaban en un informe. Entonces, de esta forma lo tenéis ya para poder justificar los cálculos ante terceros. Este es el muro de hormigón. Por aquí hay también la comprobación de fisuración en una cara y en otra, vertical y horizontal, y de los esfuerzos cortantes. Por aquí están. Luego, para los muros de fábrica, que pueden ser de ladrillo o bloques de hormigón, etcétera, se indican por un lado los datos de los cargaderos y por aquí las comprobaciones de esfuerzos normales. En este caso es una fábrica sin armadura. El programa también permite calcular fábricas armadas. Y bueno, pues te va indicando también por aquí en qué posición se produce la máxima compresión, cuáles son las coordenadas de ese punto. En segundo orden, la combinación de cargas número 1, el axil máximo que se produce, el que resistiría a la fábrica, el coeficiente de aprovechamiento, el flector, la compresión, la resistencia máxima y cumple bien. La máxima tracción también se revisa comparando con lo máximo que resistiría y así con cada una de esas comprobaciones. Entonces, bueno, pues van siendo esfuerzos horizontales y verticales de compresión, tracción, flexión, etcétera. Y luego los esfuerzos cortantes también aparecen por aquí analizados. Y los cargaderos. Esta es la comprobación del cargadero, qué longitud tiene, qué factor de aprovechamiento, qué cargas está soportando el cargadero. Bueno, pues esa es una de los informes nuevos que se han añadido en la versión 13. Os quería comentar también cambios que ha habido en el cuadro de pilares. Tengo por aquí una estructura que incluye, en el cuadro de pilares incluye varios materiales. Bueno, realmente es la misma que hemos visto antes, solo que le hicimos algunos cambios y le pusimos aquí en la cubierta unas cerchas de acero. En vez de tener solo las vigas de hormigón, voy a quitar los forjados para que se vea más claro.
pues ahí le introdujimos estas barras de acero. Se ve mejor en el render. Tenemos todos los pilares de acero y estas cerchas también de acero. Entonces, cuando pedimos el cuadro de pilares, aquí vamos a pedirlo, cuadro de pilares, nos lo muestra tal y como lo habíamos visto antes. Tenemos las barras de hormigón por un lado, las barras de acero por otro lado. En este caso son dos UPNs de 160, que su dibujo es muy sencillo. Y por aquí aparecen también estos elementos que hay en esta zona, son los elementos verticales de las cerchas. Al ser líneas verticales, las denominamos también como pilares. Entonces, para el programa también esto es un pilar, también esto es un pilar, y por tanto están apareciendo en el cuadro de pilares. Una cosa que hemos hecho para mejorar esa presentación del cuadro de pilares es utilizar los nombres de los perfiles. Aquí tenemos, si activo, voy a ampliar un poco el tamaño de letra. Si activo los nombres de los perfiles o el nombre de los pilares, tenemos por aquí pues el pilar A04, A05, J07, etcétera, y la zona de la cercha no tiene nombres. Entonces, eso se puede utilizar para obtener el cuadro de pilares del siguiente modo. Pedimos el cuadro de pilares y en las opciones de armado podemos elegir por aquí si en vez de incluir en el cuadro de pilares todos ellos, queremos introducir únicamente los pilares que tienen nombre. Entonces, de esa forma ya me quedan solo los pilares principales, porque teníamos las zonas de la cercha sin nombre. Luego, por otro lado, también se puede elegir en las opciones si queremos dibujar el despiece de los pilares de hormigón, que esto es para verlos en alzado. Esto no es novedad de la 13, sino que ya estaba en versiones anteriores. Tenéis por aquí la armadura que se incluye dentro de la zapata, luego la armadura vertical y la patilla dentro del espesor del forjado. Y podemos elegir también si queremos incluir únicamente un cuadro de pilares con solo los de hormigón o solo los de acero. Entonces, si queremos solo ver los de hormigón, pues obtendríamos este cuadro de pilares independiente. Bueno, pues eso son cosas que se han ido mejorando ahí en el cuadro de pilares. Os quería comentar otra prestación nueva que hay relacionada con las estructuras de acero que se dividen en muchos tramos. Voy a utilizar uno de los asistentes que incluimos en el programa para definir una geometría. Así vemos también distintos modos de definir geometrías. Con la función nave, aquí podemos crear, por ejemplo, una nave a dos aguas y le vas indicando aquí algunos parámetros. Por ejemplo, pues tenemos 4 pórticos, la altura en el centro es esta, la altura a los lados, la anchura. Todo eso lo vas definiendo. Tenemos por aquí distintos tipos de cerchas. Eliges la que te interese. Y una vez que has elegido esa cercha también, pues cuántas divisiones internas quieres. Por ejemplo, 4 divisiones, cercha inglesa. Entonces, con estos asistentes, aparte de generarse la geometría de la nave, también se introducen las cargas de viento automáticamente, que esto facilita bastante o acelera bastante el proceso de introducción de datos. En la norma española hay unas zonas específicas en la cubierta, que es lo que llamamos subpaneles de viento. Este gráfico lo hemos extraído del CTE y hay que utilizar un coeficiente eólico diferente en la zona H, en la zona F, en la zona G. Entonces, con que activéis estas opciones, el programa lo introduce así automáticamente, en vez de tener que dibujar vosotros a mano los paneles. Entonces, por ahí pues nos introduce los paneles de viento con estas zonas de los laterales o de las esquinas con coeficientes eólicos diferentes. Una de las novedades de la versión 13 es que en la lista de conjuntos aquí podemos elegir cada una de estas barras si queremos que sea continua o no. Entonces, por ejemplo, si me acerco a esta zona, esta es la barra 153, esta es la 152, esta es la 151, pero realmente se va a construir como una sola pieza. Entonces, esta barra pertenece al conjunto faldones y dentro de la lista de los conjuntos te puedo decir que en el conjunto faldones, por aquí, ¿dónde está? Aquí, este faldones par, le puedo utilizar este icono que es considerar como un único elemento para las barras colineales. Eso puede ser útil para esta barra que está dividida en varios tramos.
Sin embargo, las correas me interesa ponerlas de una en una. Entonces, en el conjunto correas le digo que no, que ahí quiero que cada barra sea independiente. Ahí veis que hay una diferencia, hay un punto en el centro. Entonces, eso es útil sobre todo cuando generas el modelo BIM. Si yo voy a calcular la estructura para que tenga las zapatas alguna dimensión, incluso algún armado. Aquí utilizo el cálculo automático y bueno, pues así, aparte de las dimensiones que tienen las barras de acero, también las zapatas van a tener una cierta dimensión. Voy a quitar el segundo orden para que no tarde tanto. El cálculo en segundo orden es opcional. Lo podemos desactivar aquí. Entonces, así va a terminar enseguida el cálculo y lo voy a exportar a un modelo BIM para que veáis esa prestación nueva, la diferencia que hay entre las barras divididas por tramos y las barras de una sola pieza. Bien, pues si esto activo el render, me acerco por aquí, podemos ver también el dibujo de las armaduras. Lo podemos activar aquí. Por ahí las estamos viendo. Y bueno, pues vemos también los elementos de cada conjunto. Se está representando con un color. Lo voy a exportar. Geometría, modelo BIM, crear modelo BIM. Y lo guardo en el escritorio, por ejemplo, con este nombre 33. Guardar. Y vamos a abrirlo con cualquier visualizador o lo podríamos abrir con Archicad, con Altplan, Revit o cualquier otro programa similar. Entonces, los colores que se estaban utilizando en TICAD se exportan también en el archivo IFC y se importan, se mantienen los colores, esa es una novedad de la versión 13. Y las longitudes de los elementos son elementos de una sola pieza. Aquí he pinchado en este elemento y ya veis que me lo marca completo, que en versiones anteriores eran tramos sueltos, excepto en el caso de aquellos que lo hayamos querido así. Por ejemplo, esta correa si queremos que sea cada una individual. Veis que aquí a la derecha os va dando las propiedades. IFC BIM es un elemento tipo viga, HE 100A y por aquí pues también algunas propiedades, ¿no? Bien, pues eso, por ahí lo estáis viendo también, aparecen por aquí los refuerzos de las zapatas, como estáis viendo, la armadura inferior y la armadura superior. Bien, algunas novedades hay también en cuanto a los andamios. Vamos a crear un archivo nuevo. Lo llamo andamio, por ejemplo. Y nos vamos a las funciones del menú geometría específicas para andamios. Entonces tenemos por aquí andamio, definir andamio. Hay asistentes para crear geometrías habituales. Vamos a elegir el primero, andamio lineal, por ejemplo. Y en este caso, pues hay distintos tipos de andamios, distintas formas de construirlos. Y en la versión 13 lo que se ha añadido es, dentro del grupo genérico con abrazaderas, utilizar elementos verticales en forma de H, que enseguida vais a ver qué forma tienen. Entonces serían estos elementos que hay por aquí. Aquí tenéis unas piezas que en vez de colocar un tubo por un lado, otro tubo por otro lado, ya es una pieza única formando una H. Ahora lo veis con un poco más de detalle. Aquí en el asistente vamos definiendo las longitudes del andamio, la altura, dónde quieres colocar los arrastramientos con esas diagonales, dónde quieres colocar las escaleras de acceso, etcétera. Hay muchas opciones por ahí. Si quieres colocar también pues alguna escuadra de montaje en la cota 600, por ejemplo, pues la puedes ir añadiendo, bueno, con distintos elementos así de refuerzo. Entonces, esto ya estaba en versiones anteriores. Por aquí se van definiendo las opciones relacionadas con la geometría del andamio y cuando lo creas al final,
le das un nombre, le das a finalizar y te crea la geometría a partir de ese asistente en el que hemos ido definiendo un poco sus dimensiones. Entonces, hay aquí estos elementos con forma de H. Para verlo más claramente, lo que voy a hacer es introducir uno nuevo. Supongamos que aparte de esta geometría quiero introducir elementos adicionales. Introducir un elemento nuevo. Entonces puedo capturar uno como este y ahí ya veis esta forma. Ahí tenemos estos dos elementos con este tramo horizontal. Y este lo puedes introducir luego, pues, empalmar a otro elemento existente, por ejemplo, pues, por aquí, por si quieres hacer alguna zona adicional por aquí. Entonces, aparte de la geometría tipo que hemos definido, luego tú puedes ir haciendo modificaciones. En andamio, eliminar un elemento, elimino esta diagonal, después puedo introducir algún elemento nuevo, introducir un elemento, capturarlo, pues con la forma de esta plataforma, por ejemplo. A ver, lo capturo bien. Esta plataforma, bueno, no la estoy capturando. Bueno, estos serían distintos elementos nuevos que se han añadido. Esta, por ejemplo, introducirla y la introduces por aquí. Entonces, bueno, pues se van viendo estos elementos que vas creando. En la base de datos tú puedes darle las dimensiones que quieras. Aquí en secciones y datos, andamios, elementos, pues puedes crear cualquier elemento nuevo de tipo, bueno, aquí están los distintos tipos que ya había antes. Y bueno, pues los tres últimos son novedad de esta versión. Este elemento con forma de H, esta barra en diagonal y esta barandilla. Entonces aquí le puedes dar tú la anchura que quieras. Pueden ser elementos de 95 centímetros, por ejemplo, la altura que te interese, lo que pesa cada uno y el precio que tiene también, que esto se utiliza para el presupuesto que se genera automáticamente. Le das un código, XH01, una descripción. Y por aquí eliges para el cálculo estructural qué elementos te interesa utilizar. Entonces eliges el diámetro que quieres que se tenga en cuenta en el cálculo. Porque una cosa son la anchura de la H y su altura y otra cosa son los diámetros de los tubos, que es lo que se elige aquí y es lo que se va a tener en cuenta en el cálculo estructural. Entonces, de esa forma puedes ir ampliando o modificando la base de datos de elementos existentes. Aquí hay algunos elementos ya creados que puedes también cambiar sus nombres, sus códigos, etc. Luego, cuando creas el modelo de cálculo, aquí en las normativas vamos a elegir el eurocódigo. Elijo eurocódigo estructural y defino por aquí en las cargas las combinaciones específicas de las normas de andamios, selecciono esas combinaciones específicas y puedo crear el modelo estructural. Sería en geometría, andamio, crear modelo de TreeCalc y esto me va a incluir también las cargas de las plataformas de trabajo según la clase del andamio. Si es un andamio de clase 1 hay una carga más ligera, si es de clase 2, 3, 4, 5 pues ya se va incrementando la carga. Se considera una plataforma cargada más el 50% de la plataforma inmediatamente superior o inferior. Y las cargas de viento pues también se definen automáticamente según esta norma específica de andamios, según si tiene redes o lonas. Y bueno, pues así se puede definir el modelo de cálculo automáticamente. Con esto conseguimos, si quito el dibujo del andamio, podemos ver el modelo de cálculo que se genera con los paneles de cargas gravitatorias y paneles de viento similares a los que habíamos introducido antes manualmente, solo que en este caso pues ya se introducen automáticamente. Con estas líneas horizontales que aparecen por aquí está transmitiendo las cargas al andamio y ahora en cuanto termine os las muestro. A ver si termina. Ahí le he puesto una separación muy tupida y está tardando mucho. Eso se puede regular. Entonces, ahora le voy a decir que no quiero ver el modelo de andamio y lo que me queda es el modelo de nudos y barras, igual que el que veíamos antes, con los paneles de carga. Hay paneles de viento por aquí
y paneles de cargas gravitatorias también por aquí en las distintas plantas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí ya sería una estructura de nudos y barras similar a la que habíamos visto anteriormente. Bien, y algunas novedades os quería mostrar relacionadas con Light Steel Frame, cubiertas a 4 aguas. Se permiten geometrías con trapecios, con triángulos, que en versiones anteriores no se podía. Vamos a crear una estructura nueva que llamo LSF. Y voy a basarme en una geometría, en una malla 3D. Por aquí vamos a crear una malla, por ejemplo, con estas dimensiones. Una altura, voy a ponerla de 150. Y sobre estas líneas iniciales, sobre esta geometría de ejes, podemos ir dibujando paneles ligeros. Entonces aquí tenemos paneles de Light Steel Frame, definir panel. Podemos elegir en primer lugar un panel rectangular, pero no siempre tiene por qué ser rectangular. Aquí en las dimensiones definimos su longitud. Supongamos, por ejemplo, que la longitud la queremos desde aquí hasta aquí, que serían en este caso 900 centímetros. La altura vamos a ponerla pues desde aquí hasta aquí, lo voy a colocar en diagonal, voy a hacer una cubierta a 4 aguas y le digo que lo divida aquí en varios tramos. Por ejemplo, lo vamos a dividir pues en 6 tramos o en 9, por ejemplo, y la altura pues en 3. Entonces, de momento es un rectángulo, pero estas casillas que hay por aquí te permiten indicar en la esquina superior izquierda o superior derecha, por ejemplo, qué desplazamientos queremos. Por ejemplo, para el lado superior izquierdo, quiero un desplazamiento que vaya desde aquí hasta aquí, que esos son 300 centímetros. Y en el superior derecho también, le pongo 300, bueno, en este caso sería menos 300. De esa forma ya tengo un trapecio y por aquí le vamos indicando que en este caso, en lugar de introducirlo en un plano vertical, lo queremos introducir en un plano inclinado. Entonces, así puedes ir haciendo. Ahí la altura yo creo que me he equivocado. Ah, no, sí encaja bien. Había marcado 2 puntos en diagonal. Entonces, así se puede crear ese tipo de elementos inclinados y que no sean rectangulares, sino que tengan esa forma de trapecio. Voy a crear otro igual. Aquí en definir panel, cuando entras de nuevo te muestra el último que has utilizado y simplemente le dices que lo inserte en un plano inclinado, lo voy a insertar en el otro lado, desde aquí hasta aquí, y el tercer punto pues ya indica la pendiente. Y si quiero que sea triangular, pues lo único que tengo que hacer es, en vez de darle esta longitud tan larga de 9 metros, pues le digo que quiero esta longitud de aquí a aquí, que son 6 metros y tiene forma de triángulo. Por lo demás, pues es igual en cuanto a geometría. Entonces, bueno, pues estos son mejoras que se van haciendo en cada revisión que se va mostrando, que se va presentando del programa, pues se van añadiendo geometrías nuevas que nos vais pidiendo y bueno, se va mejorando esta parte de Light Steel Frame que al principio pues permitía únicamente elementos rectangulares y geometrías más sencillas, poco a poco se van ya complicando. Luego estas líneas se pueden borrar, son solo líneas, digamos, auxiliares para que me ayuden a la definición del dibujo. Esto sería la cubierta a 4 aguas. Luego, ajuste de paneles del mismo plano sería el siguiente caso. Vamos a suponer, por ejemplo, que me sitúo en un plano horizontal en la cota 0, inserto por aquí un panel, en este caso sí lo voy a hacer rectangular. Vamos a ponerlo, aquí le pongo 0 y 0, entonces es rectangular y lo inserto en un plano vertical. Entonces lo coloco por aquí, por ejemplo. Entonces, supongamos que en este plano, encima de él, hay algún elemento inclinado. Voy a activar el plano del panel, me sitúo en ese plano para dibujar sobre él, que incluso lo puedo poner así en alzado. Y sobre él le puedo poner, por ejemplo, alguna viga, por ejemplo, de este tipo, peraltada. Y vamos a hacer, por ejemplo, pues una viga simple con esta altura y la longitud se define por aquí, por ejemplo, 2 metros. Entonces, si esta la introduzco por ahí arriba,
insertar en un plano vertical la coloco, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacerla más larga. Aquí en paneles ligeros, o bueno, incluso aunque sea más corta, la novedad es que se puede ajustar este panel para que llegue a tocar a esa línea, para que descanse uno sobre otro. Que antes era más laborioso, había que ir subiendo, calculando este trapecio, qué forma tenía que tener, pero ahora es muy rápido con paneles ligeros ajustar encuentro entre paneles y seleccionas este. Son dos paneles que están en el mismo plano que queremos que estén en continuidad y marcas el primer panel y el segundo. Entonces ya te coge la pendiente por ahí arriba, da igual que la viga sea más larga o más corta. Luego la podríamos alargar si quisiéramos. Entonces esta es una novedad que hay para el ajuste de paneles del mismo plano, sobre todo cuando hay ángulos diferentes. El tema de los agujeros, por aquí se pueden añadir como novedad en las líneas de agujeros. Hay por aquí, a ver, un segundo, en las líneas de fijación. En las líneas de fijación hay distintos tipos de agujeros que se pueden utilizar. Por aquí en la página web tenemos alguna imagen en las novedades de la versión 13, para que os hagáis una idea de lo que significa cada uno de estos tipos de agujeros. A ver si lo vemos. Por aquí están. Entonces, podéis elegir distintos tipos de agujeros para unir unos paneles con otros o unos paneles con el suelo. Perforación de fijación, prefijación, la suma de ambas, orificio de tornillo, son los que van apareciendo por aquí o la combinación de varios de ellos y le puedes decir que te lo coloque, por ejemplo, cada 40 centímetros con 5 centímetros desde los dos extremos. Ahí eliges la línea que te interese. Por ejemplo, esta de aquí, que ya te pone esos, aparte de la línea verde, estos circulitos, dependiendo del tipo de agujero que hayas elegido. Y en este caso he elegido prefijación más perforación de fijación, que era esta de aquí. Pero luego se puede también añadir algún agujero nuevo por ahí. Paneles ligeros e introducir un agujero de fijación nuevo de tipo, por ejemplo, orificio de tornillo. Pulsas aceptar y seleccionas la línea que quieres y el punto. Vamos a elegir de este tipo la línea y por dónde lo quieres. Entonces, se pueden ir combinando distintos tipos de agujeros a lo largo de la misma línea, que eso es importante para los archivos que se generan de fabricación y los planos. Vamos a ver algunos de ellos. Por aquí en paneles ligeros, pues por ejemplo en este panel que acabo de hacer, aquí lo estamos viendo en alzado y si selecciono el elemento horizontal H1, pues te va indicando por aquí el tipo de operaciones que hay que realizar en cada una de esas posiciones, que aparecen por aquí abajo con esas coordenadas, ¿no? Esas posiciones de cada uno de ellos. Un orificio de este tipo, de este otro, en esas coordenadas. Toda esta información se puede exportar a archivos de Excel o archivos de control numérico para distintas máquinas. Por aquí pues hay distintos tipos de máquinas con el formato de los archivos que se pueden generar. Bien, pues eso sería en cuanto a algunas novedades de Light Steel Frame para la versión 13. Y solamente una cosa más para ir terminando ya. Os quería mostrar, para aquellos de vosotros que no estéis aún habituados a los modelos BIM, veis que hemos utilizado mucho los modelos BIM porque suele ser lo más habitual hoy en día, pero si alguno de vosotros sigue trabajando con planos en 2D, también se pueden utilizar esos planos para definir la geometría. Entonces, vamos a importar algún plano de este tipo. Aquí me sitúo en una cota 0, por ejemplo, y tenéis una opción de importar dibujos en 2D de AutoCAD. Por aquí podemos importar, tengo un archivo de ejemplo y esto os puede ser útil para definir la geometría sobre esos dibujos. Se pueden gestionar las capas, vamos a verlo en planta y aquí activamos algunas capas, por ejemplo la capa de pilares la selecciono como capa principal y la de cerramientos la pongo en un color claro
y sobre ellas pues podéis ir utilizando las funciones de dibujo de geometría de barras, muros, forjados, paneles de light steel frame, andamios, etcétera, para ir dibujando sobre estos puntos. Entonces, lo bueno que tiene el importar este tipo de dibujos es que no tienes que andar escribiendo dimensiones, sino que ya tienes el dibujo con esas dimensiones y da igual que esta distancia pues sean X centímetros o Y, que se toman directamente para ir definiendo la geometría sobre ellos. Luego, una vez que terminas de utilizar el dibujo para apoyarte en él, pues puedes seguir añadiendo más elementos nuevos y puedes ir trabajando en 3D ya levantando distintas plantas. Le pones por aquí las alturas y el número de plantas que necesitas y bueno, pues a partir de un dibujo en 2D podrías también generar una geometría en 3D. Esto sería también interesante para aquellos de vosotros que todavía no estéis metidos en el mundo BIM, que sepáis que se puede ir también trabajando sobre dibujos en 2D y definiendo la geometría con planos horizontales o inclinados. Y aquí le pongo, por ejemplo, le bajo unos centímetros a alguna zona, pues podría ir haciendo inclinaciones. Bueno, pues básicamente estas eran así las cosas que os quería comentar. Veis que hay muchas funciones más que tiene el programa. Hemos hecho una visión rápida, así como introducción para los que no conocíais el programa y también mostrando las prestaciones nuevas, las más importantes. Hay más, tenéis la lista completa en la web. Y bueno, pues ya el que quiera ampliar más alguna de las tipologías o quiera alguna demostración personalizada de alguna parte específica del programa, pues que nos lo comente y vamos viéndolo. Aquí tenéis en la web la lista, la adenda es el documento con las prestaciones nuevas, ya la lista completa y cómo se utilizan. Bien, pues habéis estado escribiendo preguntas a lo largo de la presentación y algunas de ellas vamos a comentarlas ahora al final. Creo que están mis compañeros que han estado respondiendo el chat por ahí listos. Sí, David. Mira, Sí, dime. podíamos ver algo sobre el presupuesto de la estructura. ¿Ha habido alguna pregunta de si se generaba automáticamente? Sí, vamos a abrir alguna estructura de las que hemos utilizado. Pues, por ejemplo, esta. Entonces, efectivamente es uno de los resultados que se generan automáticamente, que no lo habíamos visto. Aquí tenéis elementos de hormigón, elementos de acero. No, esta es solo de hormigón, pero bueno, podemos ver sus resultados. Y tenemos también los forjados, ¿no? Que están por aquí, estaban desactivados. Entonces, efectivamente el programa conoce las cantidades de material que tiene cada uno de los elementos y puede generarlas. Por aquí estaría el menú mediciones. Esas mediciones se pueden enviar a la pantalla, a la impresora, a nuestro programa de presupuestos GEST o a otros programas de presupuestos mediante el formato BC3. Sería esta opción de aquí. Vamos a elegir el archivo de GEST, aceptar. Aquí hay que darle un nombre. Vamos a ponerlo en el escritorio, por ejemplo, lo llamo presupuesto, y a aceptar. Entonces, si elegís un archivo de presupuestos en formato GEST o BC3, tenéis que elegir alguna de las bases de precios para que las partidas que se generan tengan los códigos correspondientes. Por ejemplo, el hormigón en vigas va a utilizar este código, el acero corrugado en vigas este otro, etcétera. Sería del catálogo de precios que tengáis de las bases de precios que utilicéis habitualmente. Esto lo podéis cambiar si queréis. Cuando vamos a la función medición general que hay por aquí, tenéis dos posibilidades. Elaborar informe te lo va a generar en un documento de Word. Vamos a verlo de momento. Ahí se está generando el documento de Word con todos los kilos de acero, los metros cúbicos de hormigón. Por aquí hay una losa maciza, por aquí hay losas unidireccionales. También te dice pues cuántas viguetas tienes, cuántas bovedillas, etcétera. Y eso va a aparecer por aquí. Te va indicando, igual que siempre, con un índice, cada pórtico de hormigón, cuántos metros cúbicos son, cuántos euros. La unidad monetaria se puede cambiar, como es lógico, puedes utilizar dólares u otras monedas. Las zapatas con sus dimensiones, tanto de armadura como de hormigón. Por aquí están los forjados,
las losas, los muros, etcétera. Entonces esto se genera en un documento de Word o si pulsas el botón medir, lo que hace es que te genera el archivo del presupuesto en el formato de GEST. Que sería este que se llama Presu. Lo vamos a abrir con GEST. Un segundo, que se debería abrir enseguida. Que tengo ya muchas aplicaciones abiertas. Entonces, por aquí le digo cuál es la base de precios que quiero utilizar, que en este caso sería la base centro, que la tengo por aquí. Lo que hace el programa es que con esos códigos que ha exportado Tricalc, recupera de la base centro, que en este caso es la que he elegido, los precios descompuestos, las descripciones, etcétera. Entonces veis que se genera el presupuesto con dos capítulos, cimentación o estructura, y en el capítulo de estructuras pues tenemos, por ejemplo, hormigón para armar en pilares, cota cero, pórtico tal. Por aquí tenemos los volúmenes de hormigón, longitud por anchura por altura, y de esa forma tenemos el total de medición y el precio unitario se extrae de la base de precios que hayamos utilizado. Por aquí abajo aparecería el precio descompuesto. Entonces podemos sacar el listado del presupuesto con esta opción de imprimir, vista preliminar, y ya sería pues este tipo de listados, como veis. Si a alguno le interesa analizar el programa de presupuestos con más detalle, pues también nos podemos hacer alguna demostración específica de presupuestos, porque una vez que tienes el presupuesto de la estructura, también puedes ir añadiendo otros capítulos de instalaciones o de cerramientos, otros elementos ajenos a la estructura. Vale, David, gracias. Comentaba un usuario donde se puede ver el listado de todas las combinaciones que se utilizan en el cálculo de una estructura y también en segundo orden cómo se puede limitar el número de combinaciones a utilizar. Sí, vamos a ver. El listado de combinaciones está por aquí en listados, esfuerzos, combinaciones. Entonces, hay unas combinaciones para estado límite último mayorado, otras para estado límite último sin mayorar y otras para estado límite de servicio. Las más importantes son las de estado límite último mayorado, que son las que al final determinan la resistencia de los elementos. Entonces, dependiendo de si tienes viento, sismo, nieve, etcétera, se hacen más combinaciones o menos. En este caso tengo solo esta combinación que es la carga permanente multiplicada por 1,35, después la carga permanente multiplicada por 1,35 y la sobrecarga por 1,5, y después la carga permanente sin mayorar y la sobrecarga mayorada. Si abrimos otra estructura, por ejemplo la estructura de acero que veíamos antes, esta estructura que estoy abriendo ahora está calculada con las normas americanas, que os comentaba la novedad de esas normativas que habíamos actualizado, y aquí en las opciones de cargas se puede regular los coeficientes de combinación que queremos ir utilizando según las C7, pero vamos, si fuera norma española sería algo similar. Y todas estas combinaciones puedes tú regularlas con estos coeficientes. Entonces, una vez que defines esas opciones, en las opciones de cargas, si te vas al listado de esfuerzos combinaciones, pues en este caso ya son más combinaciones, no solo las 4 que veíamos antes. Sería 1,4 de las cargas muertas o permanentes, 1,20 de las cargas muertas más 1,6 de las cargas vivas o sobrecargas, etc. Este sería el listado. Cada combinación tiene un número, entonces en el informe que veíamos antes nos decía que el muro recibía su máximo axil en la combinación 17, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí habría que ir a buscar esa combinación a qué se refiere. Vale. ¿Podrías enseñar algo de DirectBin 2.0, aunque sea solamente el vídeo donde lo podemos ver para la comunicación directa con Revit? Sí, tenemos una comunicación, aparte de los archivos IFC que hemos comentado, hay una comunicación más directa entre Trical y Revit,
que sería, a ver, un segundo, DirectBin 2.0 lo tenemos por aquí en las noticias, como actualidad, que se presentó hace unos meses. Sería, vamos a ver, este de aquí. Entonces, aquí a finales de, bueno, a mediados de 2019 tenéis este vídeo, DirectBin 2.0, que es una comunicación directa entre TreeCalc y Revit. Así como los archivos IFC que hemos estado manejando hasta ahora sirven para cualquier tipo de programa de modelado BIM, la comunicación que denominamos DirectBin 2.0 es específica para TreeCalc y Revit y lo que necesitas es que tengas el programa abierto, instalado en el mismo equipo. Y aquí veis este vídeo, podéis analizarlo con más detalle, donde está abierto a la izquierda TreeCalc, a la derecha Revit, y se van, bueno, dura media hora, le voy a quitar el sonido y os lo comento yo un poco. Se van haciendo modificaciones en TreeCalc y con una función se actualizan esos cambios en Revit directamente. Aquí, por ejemplo, se está modificando a la izquierda en TreeCalc la geometría. Hemos eliminado una parte de las cerchas, hemos subido estas vigas y por aquí se utiliza la función de DirectBin. Se van viendo por aquí con distintos colores las cosas que hemos cambiado y pulsas la función y al final consigues que en Revit pues tengas el mismo modelo. Entonces, cualquier cambio que vas haciendo se va haciendo en tiempo real mediante un plugin que hemos desarrollado para Revit. Aquí, por ejemplo, está esta viga tumbada, entonces la puedes colocar vertical y le dices que te lo actualice y luego pues te lo actualiza también en la derecha. Bueno, echadle un vistazo a este vídeo y es un modo alternativo de hacerlo en vez de con archivos IFC. Os recuerdo cómo he llegado hasta aquí. He ido dentro de la portada de artec.com, aquí en actualidad, y es la última noticia o la primera que figura aquí de 2019. Muy bien, David, pues nada más, no habría ninguna pregunta más pendiente, todas se han resuelto ya en el chat. De acuerdo. Pues nada más por mi parte, espero que os haya sido útil lo que os he mostrado. Si os siguen quedando dudas o queréis que os ampliemos más información de todo tipo, desde el punto de vista técnico o comercial, los precios de los módulos, los servicios que incluimos, etcétera, tenéis aquí arriba a la derecha en nuestra página este formulario de contacto. Entonces aquí podéis rellenar vuestros datos y nos escribís aquí en comentarios un poco qué es lo que os interesa y ya lo vamos analizando. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.